En un pequeño pueblo llamado Betania, situado a pocos kilómetros de Jerusalén, vivían tres hermanos muy queridos: Lázaro, Marta y María. Su hogar se caracterizaba por ser un lugar acogedor, donde el amor y la fe en Dios eran la base de todo. Era un hogar sencillo, pero lleno de vida, risas e historias compartidas al caer la noche. Allí la presencia de Jesús fue siempre recibida con alegría, ya que la amistad entre él y esta familia era profunda y sincera. Sin embargo, esa tranquila rutina se rompió abruptamente. Lázaro, el hermano amado, comenzó a enfermarse. Al principio parecía solo una incomodidad pasajera, quizás cansancio o un resfriado común, pero con el paso de los días, la enfermedad empeoró. Su piel se puso pálida, la fiebre no desaparecía y la debilidad era tan intensa que apenas podía levantarse de la cama. Marta, siempre práctica y dedicada, lo intentó todo para consolarlo, preparándole hierbas y compresas. María, con el corazón apesadumbrado, permaneció junto a Lázaro, cogiéndole la mano, en silencio, pero con lágrimas obstinadas corriendo por su rostro. El dolor de verlo sufrir era insoportable. El miedo a la pérdida flotaba como una pesada sombra. Las dos hermanas se miraron sin palabras, pero con un pensamiento en común. Si Jesús estuviera aquí, Lázaro no sería así. Sabían que Jesús tenía el poder de sanar. Habían oído historias de ciegos que volvieron a ver, de paralíticos que caminaron, de leprosos que fueron limpiados. Ellos mismos habían presenciado milagros en otras ocasiones. Su esperanza no se basaba en rumores, sino en la certeza de que Jesús era capaz de hacer lo imposible. Sin perder tiempo, tomaron una decisión. Marta, siempre práctica, llamó a un mensajero del pueblo. Necesitaban advertir a Jesús, decirle lo que estaba pasando. Las palabras elegidas fueron sencillas, pero llenas de amor y urgencia. Señor, el que amas está enfermo. No necesitaban decir nada más. Estaban seguros de que Jesús comprendería la profundidad de este mensaje. Después de todo, amaba a Lázaro como a un hermano. Mientras el mensajero se alejaba apresuradamente por los caminos polvorientos, las hermanas regresaron al lado de Lázaro. Intentaron demostrar fuerza, pero su preocupación era evidente. Marta oró en silencio, pidiendo a Dios que le diera fuerzas a Lázaro hasta que llegara Jesús. María, con los ojos llorosos, seguía sosteniendo la mano de su hermano, como si su toque pudiera transmitir esperanza. Cada momento parecía una eternidad. El tiempo pasó lentamente y la salud de Lázaro siguió deteriorándose. Pero, incluso en el dolor, Marta y María mantuvieron su fe inquebrantable. Creían que Jesús vendría. Tenían esperanza porque sabían en quién creían. Después de todo, para aquel que calmó las tormentas y sanó a los enfermos, nada era imposible. Este fue el comienzo de una historia cuyo desenlace nadie en Betania podía imaginar. Una historia de fe, dolor, espera y milagro. Lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre la vida de esa familia y de todos los que fueran testigos de lo que estaba por venir. El mensajero corrió sin detenerse, atravesando pueblos y campos, decidido a encontrar a Jesús lo más rápido posible. Cada segundo fue precioso. Al ver a Jesús a lo lejos, rodeado de sus discípulos, el corazón del mensajero se llenó de esperanza. Jadeando, se acercó y le entregó el mensaje exactamente como Marta le había pedido. Señor, el que amas está enfermo. Las palabras eran simples, pero cargadas de urgencia y emoción. Todos a su alrededor guardaron silencio, esperando la respuesta de Jesús. Pero, sorprendentemente, Jesús no se levantó de inmediato. No apresuró sus pasos ni mostró preocupación.
En cambio, miró a los discípulos y dijo algo críptico: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sus ojos reflejaban una profunda sabiduría, un conocimiento más allá del tiempo y el espacio. Para quienes estaban alrededor, era difícil de entender. Si Lázaro estaba tan enfermo, ¿por qué Jesús no corrió a su encuentro? Jesús decidió quedarse donde estaba 2 días más. Esta decisión parecía un misterio. Amaba profundamente a Lázaro, al igual que Marta y María. Los discípulos se inquietaron e intercambiaron miradas dudosas. Quizás se preguntaron por qué el Maestro no mostró la misma urgencia que ellos sentían, pero Jesús, en su divina sabiduría, tenía un propósito mayor, un plan que nadie allí podía entender en ese momento. Mientras tanto, en Betania el tiempo no se detuvo. Las horas parecían eternas y el estado de Lázaro empeoraba rápidamente. Su respiración era pesada y su cuerpo se debilitaba cada vez más. Marta y María lo observaron, intentando ser fuertes, pero el dolor en sus ojos era evidente. Con cada sonido proveniente del camino, sus corazones saltaban de esperanza. ¿Es Jesús?, pensaron, pero no había señales de él. La ausencia de noticias trajo aún mayor angustia. Entonces, sucedió lo inevitable. Lázaro exhaló su último suspiro. La habitación que alguna vez estuvo llena de vida y risas, ahora estaba envuelta en silencio y lágrimas. Marta sostuvo a su hermano en brazos, tratando de contener los sollozos que desgarraban su pecho. María cayó de rodillas. Su dolor era tan profundo que parecía no tener fuerzas para gritar. El hermano que tanto amaban se ha ido. La noticia se difundió rápidamente por toda Betania. Amigos y familiares acudieron a presentar sus condolencias, trayendo palabras de consuelo y lágrimas sinceras. Según la costumbre de la época, Lázaro fue envuelto en pañales de lino y cubierto su rostro. Su cuerpo fue colocado en una tumba, una cueva sellada por una gran piedra. Los lamentos resonaron por las calles de Betania y el luto se apoderó de la casa que un día estuvo llena de vida. En medio de este dolor abrumador, también había confusión. Marta y María estaban devastadas, pero en sus corazones había una pregunta que ardía como fuego. ¿Dónde está Jesús? Creyeron con todas sus fuerzas que, si él hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. No podían comprender la ausencia del Maestro, en quien confiaban tan plenamente. No había duda de su amor por Lázaro, entonces, ¿por qué no vino? Esa fue la herida que dolió aún más que la pérdida. Su fe no fue quebrantada, pero sus corazones fueron quebrantados. Intentaron comprender los planes de Dios, pero todo parecía un gran misterio. Las lágrimas eran incesantes y cada amanecer traía el dolor de la ausencia de Lázaro y de la ausencia de Jesús. Ese silencio de Jesús fue ensordecedor. Para Marta y María la espera pareció una prueba cruel. Lo que no sabían era que detrás de esta demora había un propósito divino que transformaría su dolor en testimonio. Algo grandioso estaba por suceder. Algo que no solo traería de regreso a Lázaro, sino que cambiaría la historia de la fe para siempre. Han pasado 4 días desde el entierro de Lázaro. En Betania, el luto todavía pesaba sobre la casa de Marta y María. Amigos y vecinos siguieron llegando, trayendo comida y palabras de consuelo. Pero, a pesar de toda la solidaridad, el vacío que dejó Lázaro fue inmenso. El anhelo se mezclaba con el dolor, y la ausencia de Jesús todavía pesaba mucho en el corazón de las 2 hermanas. Fue entonces cuando un murmullo se extendió por todo el pueblo. ¡Jesús viene! La noticia se difundió rápidamente, recorriendo las callejuelas de Betania. Marta, al oír esto, no dudó. Se levantó inmediatamente y corrió al encuentro del Maestro.
Su corazón latía rápido, no solo por la prisa, sino por la mezcla de emociones que la dominaban. Amor, anhelo, dolor y una pregunta que no pude contener. Al ver a Jesús a lo lejos, Marta se acercó con lágrimas en los ojos. No había acusaciones en su voz, solo dolor sincero y una fe inquebrantable. Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Sus palabras hicieron eco del sufrimiento que llevaba en el pecho, pero también revelaron su confianza en el poder de Jesús. Ella creía plenamente que su presencia podría haber cambiado ese cruel destino. Jesús miró a Marta con ternura. Había compasión en sus ojos, un profundo amor por esa mujer de fe inquebrantable. Él conocía su dolor, conocía el dolor que destrozaba su alma, pero en medio de la tristeza, Jesús vio algo más grande, un propósito divino que nadie allí podía imaginar. Con voz tranquila dijo: «Tu hermano resucitará». Marta se secó rápidamente las lágrimas. Conocía las Escrituras, conocía la promesa de la resurrección en el último día, y, incluso ante el dolor, su fe se mantuvo firme. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Era su esperanza para un futuro lejano, un consuelo que llevaba en su corazón. Pero Jesús tenía algo mucho más grande que revelar. Sus ojos la miraron fijamente, con una profundidad que tocó su alma. Luego declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Sus palabras resonaron con poder y autoridad. No era solo una promesa futura, era una realidad presente. Marta permaneció en silencio, absorbiendo aquellas palabras que parecían desafiar toda lógica humana. Había algo diferente en la voz de Jesús. No era solo comodidad, fue una declaración de poder y eternidad. Ella comenzó a comprender que Jesús no estaba hablando solo de un evento futuro, sino de su propia identidad divina. Entonces Jesús la miró profundamente y le preguntó: «¿Crees esto?». No fue solo una pregunta retórica, fue una invitación a la fe, un llamado a Marta a ver más allá del dolor y creer en lo imposible. Sin dudarlo, Marta respondió con el corazón lleno de fe: «Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo». Su voz temblaba de emoción, pero sus palabras eran firmes. No tenía todas las respuestas, pero estaba segura de quién estaba frente a ella. Después de esta poderosa confesión de fe, Marta corrió de regreso a casa y llamó a María en secreto: «El Maestro está aquí y te llama». María, que estaba sumergida en la tristeza, se levantó rápidamente y corrió al encuentro de Jesús. Las personas que consolaban a María pensaron que iba a llorar ante la tumba de Lázaro, así que la siguieron. Lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más extraordinarios de la historia. El dolor todavía estaba ahí. La ausencia de Lázaro fue real, pero ahora una chispa de esperanza empezó a encenderse en los corazones de Marta y María. No sabían cómo ni qué haría Jesús, pero algo profundo había cambiado dentro de ellos. El que estaba ante ellos no solo era su querido amigo, sino el autor de la vida misma, el que tiene poder sobre la muerte. Y allí, en Betania, en el lugar donde el dolor parecía tener la última palabra, algo extraordinario estaba por suceder. Lo imposible estaba a la puerta, y el milagro de la vida apenas comenzaba a revelarse. María corrió al encuentro de Jesús, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Apenas podía respirar, tal era su dolor. Al verlo, no pudo contener el lamento que tenía guardado tan profundo en su pecho. Cayó a los pies de Jesús, llorando amargamente, y sus palabras salieron como un gemido de dolor. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto».
Su voz era un susurro entrecortado por la tristeza, pero también transmitía una fe inquebrantable. Sabía que si Jesús hubiera estado presente, Lázaro habría sido sanado. A su alrededor también lloraban los judíos que habían venido a consolar a María. El sonido del duelo llenó la habitación, creando una atmósfera pesada y conmovedora. Las lágrimas de María tocaron profundamente el corazón de Jesús. Miró a su alrededor, viendo la desesperación en los rostros de los presentes, el sufrimiento de aquellas hermanas tan queridas, y sintió un intenso dolor en su espíritu. El texto dice que estaba profundamente conmovido y turbado. No fue solo compasión, fue un amor profundo y verdadero. Entonces Jesús preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Ellos respondieron: Señor, ven y mira. Y fue en ese momento, ante el llanto de María, el dolor de Marta, la tristeza de sus amigos, que Jesús lloró. Sí, el Hijo de Dios, creador del universo, deja que las lágrimas corran libremente por su rostro. El dolor humano ante la muerte, el sufrimiento de la separación, la tristeza de aquellos a quienes amaba. Todo esto tocó su corazón tan profundamente que no pudo contener las lágrimas. Los judíos de los alrededores, al ver esta escena, murmuraron: «Mira cómo lo amaba». Se sintieron conmovidos por la demostración de amor y humanidad de Jesús. Pero en medio de los murmullos, algunos preguntaban: ¿no podría él, que abrió los ojos al ciego, impedir que Lázaro muriera? Había una mezcla de admiración y duda en el aire. Después de todo, todos conocían el poder de Jesús. Pero si él podía sanar a los enfermos, ¿por qué no evitó esta muerte? Aún conmovido, Jesús comenzó a caminar hacia el sepulcro. El camino era estrecho, rodeado de rocas y vegetación salvaje. El aire estaba pesado, lleno del olor de las especias utilizadas para preparar el cuerpo. El silencio solo fue interrumpido por los gritos ahogados de quienes lo seguían. Cada paso de Jesús parecía llevar el peso de todo el dolor humano. Finalmente llegó al lugar. Era una cueva sencilla, excavada en la roca, con una gran piedra sellando la entrada. Frente a aquella tumba fría y silenciosa, Jesús se detuvo. Un momento. Sus ojos se fijaron en la piedra que separaba la vida de la muerte, el presente del pasado. Sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer, pero también sentía profundamente el dolor de la humanidad ante la muerte. Entonces, con voz firme y autoritaria, Jesús dijo: «Quitad la piedra». Las palabras resonaron en el aire, provocando un shock inmediato entre los presentes. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Todos sabían que Lázaro llevaba 4 días muerto. Según las tradiciones judías, el espíritu ya se había alejado por completo y el cuerpo seguramente se habría descompuesto. Era impensable abrir esa tumba. Marta, siempre práctica y realista, se acercó, vencida todavía por el dolor, pero también por la racionalidad. «Señor, ya huele mal, como lleva 4 días». Ella no quería desafiar a Jesús, pero su mente no podía comprender lo que él le estaba pidiendo. La lógica decía que era imposible, pero Jesús miró a Marta con una profundidad que traspasó el dolor y el miedo. «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?» Fue una invitación a una fe inquebrantable, un llamado a creer en lo imposible, a ver más allá de lo visible. Marta guardó silencio. En lo profundo de su corazón, sabía en quién creía. Ella había declarado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora su fe sería puesta a prueba como nunca antes. Los hombres alrededor comenzaron a moverse. Con esfuerzo empujaron la piedra que sellaba la tumba. El sonido de la roca movida resonó por todo el valle, mientras todos contenían la respiración y miraban con los ojos muy abiertos.
Un fuerte olor escapó del oscuro interior de la cueva, recordando a todos la realidad de la muerte. Pero allí, en la oscuridad de esa tumba, estaba la luz del mundo, el que tiene poder sobre la vida y la muerte. El silencio fue absoluto. Todos esperaban expectantes, sin saber lo que estaba por suceder. El dolor todavía flotaba en el aire, pero una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en los corazones. Jesús se acercó, con los ojos fijos en la entrada oscura. El milagro estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría para siempre la vida de esa familia y la historia de la humanidad. Lo imposible estaba a la puerta y la gloria de Dios estaba a punto de revelarse. El silencio fue absoluto. Todos permanecían inmóviles, con la mirada fija en la oscura entrada del sepulcro. La piedra había sido quitada, revelando la profunda oscuridad en su interior. El aire estaba pesado, mezclando el olor a muerte con la tensión del momento. Las lágrimas de Marta y María seguían fluyendo, pero ahora había algo diferente. En sus ojos, una expectativa indescriptible. Frente a aquella cueva fría, Jesús se posicionó con una autoridad que trascendía el tiempo y el espacio. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con un poder celestial. Levantó la mirada al cielo y su voz resonó con profunda reverencia. Padre, te doy gracias por escucharme. Sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Cada palabra de Jesús resonó en el alma de los presentes. Su oración no fue una petición, sino una declaración de fe e intimidad con el Padre. No estaba allí solo para devolverle la vida a Lázaro, sino para revelar la gloria de Dios al mundo. El silencio solo fue roto por el suave viento que soplaba entre las colinas de Betania. Entonces, con voz poderosa y llena de autoridad divina, Jesús gritó: «¡Lázaro, sal!». Su voz cortó el aire como un trueno, resonando en las lápidas. No fue una petición, era una orden directa de muerte. El tiempo pareció detenerse, el mundo contuvo la respiración. La creación esperaba en suspenso. Por un momento, no pasó nada. El silencio fue abrumador. Algunos comenzaron a mirar a su alrededor confundidos, mientras que otros se taparon la boca en estado de shock. Marta y María estaban inmóviles, con los ojos fijos en la oscuridad del sepulcro. Sus corazones latían rápido, como si intentaran seguir el ritmo de lo imposible. De repente, un ligero sonido rompió el silencio, un movimiento sutil proveniente del interior de la tumba. Algunos dieron un paso atrás, mientras que otros se inclinaron hacia adelante, tratando de ver en la oscuridad. Entonces apareció una figura en la entrada. Era Lázaro. Su cuerpo todavía estaba vendado con las tiras de lino utilizadas en los entierros y su rostro cubierto con un pañuelo. Pero él estaba de pie, vivo. Lo imposible había sucedido. El muerto salió ahora de la tumba. Un grito de asombro surgió de la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros se llevaron las manos a la cabeza sin poder creer lo que veían. Lágrimas de alegría comenzaron a caer de los rostros de Marta y María mientras sus cuerpos temblaban de emoción. Su hermano estaba vivo. Aquel que había estado muerto durante 4 días, ahora estaba frente a ellos. Jesús, con una sonrisa serena y amorosa, ordenó: «Desátenlo y déjenlo ir». Fue el sello final del milagro. La muerte ya no tenía poder sobre Lázaro. La vida había triunfado. Algunos se apresuraron a quitarle las vendas que envolvían su cuerpo. Cuando le quitaron el pañuelo de la cara, los ojos de Lázaro parpadearon a la luz del día, vivos y brillantes, llenos de vida. Marta y María no lo dudaron. Corrieron a abrazarlo. Las lágrimas se mezclaban con risas de alegría. Le sujetaron la cara,
Le tocaron las manos, como si quisieran asegurarse de que no era un sueño. Él estaba allí, caliente, palpitante, vivo. El dolor de la pérdida fue reemplazado por una alegría indescriptible, una gratitud que las palabras no podían expresar. Los presentes apenas podían creer lo que estaban presenciando. Algunos cayeron de rodillas, adorando a Dios. Otros se abrazaron y las lágrimas brotaron libremente. Las dudas dieron paso a la fe. Ante ellos estaba el que tenía poder sobre la muerte. Ya no había forma de negarlo. Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. La noticia corrió como la pólvora. Bethany nunca volvería a ser la misma. Quienes presenciaron el milagro no pudieron dejar de contar lo que vieron. Y muchos de los que escucharon la historia llegaron a creer en Jesús. El impacto de aquel milagro fue tan poderoso que alcanzó a los líderes religiosos de Jerusalén, provocando miedo y malestar. Pero allí, en ese día inolvidable, en el silencioso valle de Betania, sucedió algo mucho más grande que una resurrección. La vida triunfó sobre la muerte, la gloria de Dios se reveló majestuosamente y la fe de todos los presentes fue transformada para siempre. Aquel que dijo, «Yo soy la resurrección y la vida», mostró al mundo que sus palabras no eran solo promesas, eran realidad. La tumba vacía de Lázaro se convirtió en el símbolo del poder de Cristo sobre la muerte, un presagio de lo que le sucedería al mismo Jesús. Y así, la historia de Lázaro no se trataba solo de una vida restaurada, sino de un amor inmenso. Un amor capaz de conquistar incluso la muerte.